Mis amados hermanos, la paz y gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes. Vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy. Y está para hoy una plática para la iglesia, la cual se le ha titulado Preparándonos para la Santa Cena. Les invito a que cantemos el himno 38 de nuestros himnarios. ¿Con qué pagaremos? ¿Qué pagaré? ¿Con qué pagaremos el inmenso amor? Pues diste tu vida por mi pecado, Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda servirte en la lucha, mi buen Salvador. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto ungido con llanto de mi corazón. Cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas y sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto ungido con llanto de mi corazón. Puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto ungido con llanto de mi corazón. Amén. Oramos al Señor para dar gracias.
Muy bien, hermanos, vamos a dar lectura al primer libro o primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos a leer del 17 al fin. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 17 al fin. Lo leemos todos en coro, en el nombre de nuestro Señor. Esto empero denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, el uno tiene hambre, el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a ver, hermanos, cómo San Pablo, en este capítulo 11, desde los versículos 17 hasta el 34, nos habla sobre la Santa Cena. Este evento que la iglesia de Corinto le restó una importancia tal de que vino a ser para ellos la Santa Cena menospreciable. Ellos no le dieron ese valor que reviste tal carácter de este evento como es la Santa Cena del Señor. De ahí que, hermanos, por eso vamos a ver que antes que nos acerquemos nosotros a participar de la celebración de la Santa Cena, debe haber ciertas consideraciones sobre un examen de conciencia. De no ser así, mis hermanos, pues caeríamos en el mismo pecado que se hallaban los corintios, la iglesia de Corinto, que comían y bebían mundanamente, así. Y esto, hermanos, pues recibió de San Pablo una severa reprehensión por tal actuación de la iglesia. Por eso, para hoy nosotros la iglesia, en este tiempo, bueno, sí, se nos ha anticipado, se nos ha preparado para que
tengamos ese sumo cuidado de no caer en el estado o el mismo pecado en que la iglesia de Corinto se encontraba. Vamos a ver en esta plática cómo lo hacían ellos, de qué manera ellos participaban de la cena del Señor. Y bueno, vamos a considerar, mis hermanos, bueno, ahí está. Los Corintios, esta iglesia que San Pablo fundó, Corinto se encontraba, era una ciudad cosmopolita, una ciudad formada de muchos extranjeros, de muchas partes, de muchos lugares. Ahí adoraban a la diosa Epafrodita. Y era una ciudad totalmente pagana, entregada a la idolatría. Pero de ahí, hermanos, nace la iglesia. Con la predicación de la palabra del Señor, muchos creyeron, pero eran de diferentes culturas, diferentes ideologías. De ahí que, bueno, pues San Pablo, si usted lee Corinto, las dos cartas, va a ver cómo San Pablo batalló mucho con esta iglesia. Y los corintios se estaban apartando mucho de la sencillez de la fe y de la armonía de la iglesia. Sí se continuaban ellos reuniendo, pero sus corazones estaban muy apartados los unos a los otros, como dice ahí. Y estos hermanos habían pervertido el significado verdadero de la cena del Señor, dándole en gran medida el significado de una fiesta idólatra. Sí, porque todavía había esas tendencias en esos hermanos. Se reunían, sí, para conmemorar los sufrimientos y la muerte de Cristo. Ellos se reunían, sí, pero en esa reunión la convertían ellos en momentos de banqueteos, complacencia egoísta. Fíjese cómo estaban muy lejos ellos, hermanos, de estos hermanos, de lo que era en sí, hermanos, ese sentimiento que debe haber en la iglesia al participar de la cena del Señor. Había llegado a ser costumbre, antes de participar de la comunión, de unirse en una comida social. Las familias de los creyentes traían su comida al lugar de la reunión y comían sin esperar cortésmente a los otros que estuvieran listos. O sea, así lo hacían ellos. La santa institución de la cena del Señor se había convertido para los ricos, porque había gente de la élite, en ocasión de glotonerías, mientras que los pobres pues tenían que avergonzarse cuando ellos llevaban su escasa comida, la cual pues era muy diferente a la que llevaban los hermanos ricos, ¿verdad? Bueno, estamos viendo una radiografía de cómo la iglesia de Corinto se reunía para ya participar de la cena del Señor, pero ellos se habían apartado totalmente de la sencillez de la fe y de la armonía de la iglesia, ¿verdad? A lo cual, como yo dije, pues sí recibió una dura reprensión del apóstol para esta iglesia. Y vamos a ver en qué tono San Pablo iniciando desde el versículo 20, dice ahí: cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Ese grupo de élite, dijimos que era una clase social, una clase destacada, como dice ahí, aunque eran una minoría, sí, actuaba de una manera totalmente ajena a la comunidad y al ejemplo de la última comida de Jesús con sus discípulos. Por eso San Pablo dice en el versículo 20: cuando pues os juntéis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena. El uno tiene hambre y el otro está embriagado. Versículo 21.
En la iglesia primitiva, bueno, desde el inicio, ellos se reunían para convivir entre ellos. Y eso como que se siguió observando en las iglesias. Pero ya, hermanos, la iglesia de Corinto pues ya le daba otro sentido a esos convivios. Ese grupo de élite, que era una minoría selecta y destacada, actuaba de una manera totalmente ajena a la comunidad, o sea, a los demás. Como diciendo, pues los hacían menos, porque yo tengo y tú no tienes, porque yo traigo de lo mejor y tú traes cualquier cosa. O sea, hasta allá llegó a ser. Por eso, cuando pues os juntáis en uno, San Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor, porque no era como tenía que ser. Ellos lo hacían, sí, cada uno a su criterio, a su pensamiento. Y por eso San Pablo dice, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. El uno tiene hambre, el otro está embriagado. Y es probable que podamos comprender esta frase de la manera siguiente. Los ricos sociales frente a los que no tenían. Ahí estaban los ricos en la iglesia, frente a aquellos que no tenían, ¿verdad? Estaban los ricos contra los pobres, los hombres con las mujeres, los libertos contra los esclavos, los romanos contra los demás, el creyente espiritual de élite contra el creyente común. Esa era, hermanos, cómo se estaba viviendo ahí, hermanos, la situación en la iglesia de Corinto. ¿Se fija? Por eso San Pablo dice, cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Porque comer la cena del Señor es estar todos en comunión. Nadie sentirse superior al demás, que porque tú tienes y yo no, no. Todos, hermanos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo deseo, participar de la cena del Señor, pero no así como estos hermanos lo hacían. Por eso el apóstol dice, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. El uno tiene hambre, en este caso el que no tenía. El otro está embriagado. Imagínense, había quien se embriagaba. De tal forma que entonces, bueno, pues San Pablo ve que la iglesia había tomado otro rumbo totalmente diferente, totalmente distinto. Y por eso San Pablo en el versículo 22 dice, ¿pues qué? Les pregunta, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Qué dice San Pablo en esto? Pues no los voy a alabar. O sea, esto no los justifica a ustedes como para yo alabarles su acción, su buena obra, ¿no? En esto no os alabo porque no tenéis casa en que comáis y bebáis. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Porque la iglesia, hermanos, en su caminar, en su trayectoria, pues siempre ha habido quienes han sido de una posición social buena, otros no, hermanos. La iglesia se ha compuesto de pobres, de ricos, de un estatus medio social, y bueno, y así estaba la iglesia, hermanos, compuesta de diferentes personas, unos ricos, otros pobres. Y Pablo reprocha a los corintios para hacer de la casa de Dios un lugar de banqueteos, semejante a lo que hacían allá afuera. Si esto fue causado por las distinciones entre clases sociales romanas o por el egoísmo, se muestra claramente como una situación inaceptable, que no estaba aceptable. El propósito de la comida conmemorativa y la participación
comunitaria se había totalmente olvidado, o sea, ya había tomado otro rumbo, diferente. Era un asunto muy serio por el que San Pablo tuvo que tratar a la iglesia, a los hermanos, por ese asunto que estaba pasando ahí en la iglesia. Por eso, hermanos, ellos hacían abuso del vino. Y por eso el apóstol en ese versículo 22 dice, en esto no os alabo. ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Sí, porque mientras que el que tenía llevaba una suculenta comida para participar solamente de él y no hacer partícipe al pobre, hacerlo menos. Y San Pablo dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo cómo la iglesia de Corinto procedía para estos días que nosotros vamos a participar. Y está ahí escrito, hermanos, San Pablo en los Corintios les habla severamente a esta iglesia, utilizando varios versículos de este capítulo 11 para hacerles ver el mal en que estaba esta iglesia. ¿Por qué los de Corinto comían la cena del Señor indignamente? Porque los hermanos estaban haciendo las insensateces que acaban de mencionar San Pablo, que comían y bebían mundanamente. Y todavía se les ocurría decir que estaban celebrando la cena del Señor. Con esas acciones, con ese proceder de la iglesia, todavía ellos decían que estaban celebrando la cena del Señor. Pero bueno, San Pablo ahí nos dice, o le dice a la iglesia, cuál era en sí el propósito, el fin, el objetivo, el de participar de la Santa Cena del Señor. San Pablo dice ahí, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto. ¿Qué cosa? O sea, el que participen, haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, ahí está, hermanos, ahí se encierra ese propósito de lo que es esa santa cena, ese sacramento glorioso y sublime. Hacer memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y anunciar su muerte hasta que Él venga por nosotros. Por eso, ¿entendemos lo que hoy esto significa para nosotros? Pregúntese usted, ¿entiendo yo lo que esto significa? Para los hermanos, ellos no entendían esto, hermanos. Los hermanos de Corinto. Por eso es que comían y bebían mundanamente. Hacía cada quien lo que le placía, lo que quería. Por eso San Pablo ahí, en estos en los versículos 23 al 26, ahí habla, o ahí se encierra el fin, el propósito de la cena del Señor. Hacer esto en memoria de mí. O sea, recordar. Hacer memoria es que aquí en la mente, en la memoria, estemos recordando, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que pasó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que el Señor hizo después que participó de la cena del Señor? Pues fue entregado por nosotros, de entregar su vida preciosa en la cruz del Calvario, para que gracias a su muerte y su sacrificio, ahora nosotros fuéramos libres totalmente del pecado y de la muerte. Por eso San Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hubiera muerto Jesús por nosotros, hermanos,
Si no hubiera venido el Hijo de Dios a entregar su vida por nosotros en el madero de la cruz, hermanos, no tuviéramos esperanza. O sea, ¿qué esperanza tuviéramos nosotros, la humanidad, hermanos? Ni una, hermanos. Pero gracias, hermanos, a su muerte, hermanos, tenemos esperanza. A su muerte y resurrección tenemos una esperanza viva de salvación y de vida eterna. Por eso, hermanos, entendemos lo que esto significa, ¿verdad? Porque entendiendo esto, hermanos, nos va a llevar a nosotros a que llegado ese momento de que el ministro nos esté impartiendo el pan y el vino, en ese momento vamos a traer a la mente, hermanos, en ese momento, aquel cuadro, ¿verdad? No estuvimos nosotros presentes, no vivimos ese momento, pero nuestra mente se va a trasladar hasta ese día lo que hizo Jesús por nosotros, de entregar su vida por nosotros. Por eso San Pablo ahí dice a los hermanos, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Porque todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ya cuando venga el Señor, hermanos, pues ya no más Santa Cena. Ya no vamos a estar recordando más esto, hermanos, o anunciar más. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene por su iglesia. Por eso la pregunta, hermanos, obligada para nosotros es, ¿entendemos lo que esto significa para nosotros? Si lo entendemos, hermanos, bueno, bendito sea Dios. Y si batallamos, dificultamos por entender esto, hermanos, bueno, pues estamos en estos días próximos, hermanos, para que Dios nos dé la luz, el entendimiento y podamos realmente comprender lo que es esto, hermanos. El propósito, ¿verdad?, de la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, continuando con los versículos posteriores, San Pablo sigue abordando el tema porque ve San Pablo que es un tema delicado. Y quería San Pablo que la iglesia pudiera, hermanos, entender estas cosas. Y les dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, ya con palabras más severas, San Pablo ahí les habla. Ahí habla, los verbos que están modificando el adverbio indignamente son comiere y bebiere. Ellos estaban comiendo el pan sin ninguna dignidad y bebiendo del fruto de la vid sin el debido respeto, que es lo que no nos debe suceder a nadie de nosotros, hermanos, ni al recién bautizado, ni al que ya tiene muchos años en la iglesia. No debe pasarnos lo que a esta iglesia, hermanos, le estaba pasando. Por eso, ellos estaban comiendo el pan sin ninguna dignidad y bebiendo ese fruto de la vid sin el debido respeto, porque abusaban. Unos se embriagaban, otros estaban comiendo de más, que es la glotonería, otros menospreciando a los que no tenían. Bueno, y por eso el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Entonces, ya estamos sacando una radiografía, vamos llamándolo, de la iglesia de Corinto. ¿Cómo estaban participando, hermano? ¿De qué forma, de qué manera lo estaba haciendo la iglesia de Corinto? Bueno, el San Pablo ahí dice, porque el que come y bebe indignamente, ¿verdad? Juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Es el versículo 29. La palabra indignamente es un adverbio que está calificando o describiendo dos verbos, comer y beber. De modo que San Pablo dice que el que participa indignamente, juicio come y bebe para sí. Es decir, hay un juicio. ¿Para quién? Pues para aquel que está participando indignamente. ¿Y qué es indignamente? Indignamente es una palabra que significa acción reprobable. Una acción que se reprueba.
impropia de las circunstancias del sujeto que las ejecuta. Eso es. Esto es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. La acción de participar de la cena del Señor que ellos hacían era incorrecta. Era una acción reprobable. ¿Por qué? Porque cuando participaban de los elementos del pan y del vino, no discernían el cuerpo del Señor. ¿Se fija? La palabra discernir significa distinguir una cosa, señalándola la diferencia que hay entre ellos. O sea, ellos no hacían diferencia. Se le hacía lo mismo, hermanos. Podrá ser que en el tiempo presente, hermanos, alguien también no tenga la capacidad de distinguir. Que diga, pues para mí es lo mismo. Tomar o no tomar la Santa Cena. Por eso, hermanos, es la preparación. Por eso es la concientización que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Para que el momento que el ministro nos esté impartiendo, hermanos, bueno, lo hagamos, hermanos, con todo el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque acuérdense que estamos haciendo memoria de la muerte del Señor. La muerte del Señor, hermano, no es poca cosa. Eso no debemos tenerlo nosotros en bajo estima, no, al contrario. Eso es lo más sublime, hermanos. Que hubiera venido Jesús a morir por nosotros, por los pecadores, hermanos. Él que no debía nada, Él que tomó nuestro lugar, hermanos. Por eso San Pablo dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mis hermanos, ahí el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. No discerniendo, o sea, no distinguiendo, hermanos, el cuerpo del Señor. O sea, la palabra discernir es distinguir una cosa de otra, señalándola. O sea, que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y precisamente, hermanos, este era el problema. Ese problema tan serio que San Pablo les dice ahí. El no distinguir entre la comida ordinaria de las casas o sus convites y la cena del Señor. El pensar que la cena del Señor es algo que satisfacía el estómago, algo que termina con el hambre. Porque hasta eso, hermanos, iban allá a la iglesia para participar y satisfacer sus necesidades. Y por eso San Pablo dice, ¿no tenéis casa en que comáis? Ellos no discernían correctamente, es decir, no pensaban en el sacrificio de Cristo al participar de la cena, sino en alimentar sus estómagos y menospreciar a otros. Entonces, se da cuenta cómo estaba actuando la iglesia de Corinto. ¿De qué manera lo estaba haciendo? La palabra juicio no significa siempre condenación. Aquí en el texto, hermanos, juicio come y bebe para sí. Más que nada es materia de juicio o de acusación. De modo que la persona que no juzga o discierne correctamente, que no hace una distinción correcta de lo que significa la cena del Señor, está cometiendo un error muy grande. Se está juzgando a sí mismo al no pensar correctamente sobre la cena del Señor. Este versículo San Pablo aclara que se refiere a la palabra indignamente y es a no discernir correctamente el sacrificio del Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues démonos cuenta por qué San Pablo aborda ese tema a los hermanos de Corinto. San Pablo todavía no visitaba la iglesia y les mandó esta carta porque a él le llegaba la noticia de lo que estaba pasando allá en Corinto. Y San Pablo enviaba sus cartas por medio de sus compañeros. Y ahí está el tema al cual San Pablo está explicándoles. Versículo 30 dice, porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay muchos enfermos, debilitados.
San Pablo está afirmando sin rodeo que los cristianos que violan la unidad de la iglesia pueden sufrir consecuencias físicas temporales. Inclusive, hermanos, la muerte. Y esto está directamente conectado a una falta de respeto por el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, ya los últimos 2 versículos, una vez se hace notorio que en este agape, la palabra agape era una comida que se hacía de carácter religioso, que tenía como finalidad estrechar esos lazos de amor. También debía llevarse un orden establecido: esperaos unos a otros. En otras palabras, esperen por los que no han llegado. Porque llegaban y empezaban a comer y a comer, mientras que llegaban otros, pues ya no había. Y como diciendo, no empiecen sin los demás. Y la palabra, la parte del versículo 34 es otra amonestación. Parecía que algunos hermanos esperaban comer este agape de forma que dejaban de hacerlo en sus casas para llegar hambrientos. Bueno, así estaba la cosa, hermanos, en Corinto. ¿Cómo ven? ¿Estaba bien? Pues bien mal, ¿verdad? Bueno, y San Pablo dice, y las demás cosas ordenaré cuando llegare. Quiere decir que había más, pero ahí le dejamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues bueno, esto que nos hace mención San Pablo, bueno, pues es una enseñanza para la iglesia en este tiempo, para nosotros, y máxime para aquellos que tenemos comunión con Dios, aquellos que estamos ya, hermanos, con el ánimo, el deseo de esperar este evento, ¿verdad? ¿De qué se trata la Cena del Señor? Pues de un evento en el cual recordamos lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Eso guárdalo siempre usted en su mente, en su corazón. Recordar, ¿verdad? De eso se trata. Recordar lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿De qué se trata el memorial que instituyó Cristo? Bueno, de recordar cómo Jesús con su propia sangre nos limpió. Hay cuenta que en un pizarrón estaba todos sus delitos que hizo. Esto y esto y esto y esto y esto. Pero Cristo, mire, borró. Borrón y cuenta nueva, dicen, ¿verdad? Entonces ya borró el Señor todo. Aquellas cosas que habíamos hecho. No importaba cuán pecado o más grande que haya hecho. Mire, el Señor con su sangre nos limpió. Ahí está la base, esa que leímos hace ratito. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Porque siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la actitud correcta cuando nos acercamos a Dios? Bueno, debe ser con un corazón contrito y humillado. Sentirnos inferiores a los demás. Aunque usted tenga bienes materiales, tenga buen trabajo, tenga una buena profesión, no, esto no le da a usted derecho de sentirse mayor al demás, ¿no? Siempre sentirnos, hermanos, con un corazón contrito y humillado, como dice ahí en el Salmo, el cual no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, ¿con qué finalidad lo recordamos? Bueno, de seguir una vida digna delante de Él. El cristiano no ha de olvidar la obra que el Señor hizo por él, ya que el que se desvía de esos principios santos ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, hermanos, pues juntos habremos de recordar ese día lo que hizo el Señor por nosotros. Preparémonos. Hay que prepararnos. No está ese mero día. No, preparémonos. Ya se nos anunció, ya tiene un mes, se nos está anunciando cada culto, hermanos, preparémonos, porque eso así tiene que ser, preparación. No que llegue ese momento, llegue yo, no.
Preparémonos. Si llega el momento en que usted y yo nos acercaremos a la mesa del Señor. Por lo tanto, hermanos, que no exista nada que nos remuerda o inquiete nuestra conciencia ante Dios y ante. Ahora, si hubiera algo, hermanos, bueno, pues yo creo que tenemos los caminos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar, hermano, ¿puedo yo participar? Fíjese que le debo a fulanito tanto y no le he pagado, ¿verdad? Fíjese que aquello otro, bueno. Por eso es la preparación, ¿verdad? Para que llegado ese momento nos acerquemos a la mesa del Señor. En el momento en que el ministro nos esté impartiendo, hermanos, este pan representa y simboliza el cuerpo del Señor. Bueno, en ese momento lo hagamos discerniendo el cuerpo del Señor. Lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos, de entregar su vida en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Esta enseñanza, bueno, ha sido con la finalidad de evaluar, hermanos, nuestra vida y también ver cómo la iglesia de Corinto lo hacía en el tiempo que el apóstol San Pablo estaba, que les envía la carta, por ver cómo los hermanos se comportaban, cómo los hermanos le restaban valor e importancia a la cena del Señor. Y que esto, hermanos, pues no nos vaya a suceder a nosotros. Hermanos, pues así concluimos la plática para el día de hoy. Yo espero que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Vamos a unir nuestras voces y cantar otra alabanza que se titula Cristo es mi dulce Salvador, número 46. Buscamos en nuestros himnarios el himno número 46, Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar la cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él
salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Mis hermanos, pues ha llegado el momento de orar al Señor y pediremos a Él que nos bendiga y el Señor nos siga ayudando, hermanos. Y preparémonos para lo que habremos de participar con el del Señor. El día jueves, hermanos, estaremos en un culto de oración al Señor. Estaremos también en ayuno. Les invito para que ayunemos al Señor y por la tarde, noche, estar aquí en este culto de oración al Señor. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias a nuestro Dios. Gracias. A despedirnos con oración de acción de gracias. Gracias. Que nos hayas, Señor, en este. Queremos, Señor, que ha sido esta bendición para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en toda tu iglesia y que seas con nosotros, Señor, en nuestros próximos días. Concedes, Señor. Gracias. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gracias. Hermanos, Dios les bendiga.
de un santo acto, el pueblo que con sangre has comprado nos permite venir otra vez. Es tu santa cena, mi buen Cristo, la que hoy dignamente tomaré.